ese sermón del monte es el último sermón que Jesús dio a sus discípulos. Y es bien importante. Es bien importante porque ahí lo marcó todo. Y debemos estudiarlo para poder saber en el momento que estamos viviendo. En el momento que estamos viviendo para poder prepararnos para su venida. Yo quisiera empezar leyéndole lo que fue nuestra lectura bíblica. Para empezar teniendo bien claro que Jesús profetizó todo esto que está puesto aquí. San Mateo capítulo 24, vamos a leer del 20 al 23. Para poder empezar leyendo las palabras, esto es palabra de Jesús. San Mateo 24, 20 al 23. Dice la palabra de Dios: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Ok, ¿cuándo estamos orando por eso? Dice que no sea en invierno ni en día de reposo. Debemos orar que no sea en día de reposo. Dice que en invierno tampoco, porque los friolentos nos vamos a sentir bien. Por lo menos yo soy friolento. Yo estuve en el norte y yo no sé cómo yo pude aguantar todo el tiempo en el norte. Pero yo soy friolento. A mí el frío sí me mata. Así que yo estoy orando que no sea en invierno. Y que no sea tampoco el día de reposo. Porque el día de reposo es un solaz. Es un día de regocijo. Que yo me regocijo. Yo espero toda semana. Es más que yo del sábado, cuando se pone el sol, yo deseo que llegue el próximo sábado. Amén. Así que debemos orar por eso. Dice, porque habrá entonces gran tribulación. Es decir, cuando dice entonces, quiere decir que vendrá esa gran tribulación. Va a ser real. Cual no la ha habido desde los principios del mundo hasta ahora, ni la habrá. Quiere decir que ni la habrá después. Obviamente, porque eso va a ser un tiempo de angustia completamente que no hemos pasado. Porque nosotros no hemos pasado por ahí. Y especialmente, aunque ha habido muchos tiempos de angustia en este mundo, si vamos al caso de la persecución que hubo en el tiempo de antes, en la Edad Media y demás, hubieron muchos tiempos de angustia. Pero nosotros, ninguno hemos pasado por el tiempo de angustia. Así que debemos prepararnos a poder pasar por ese tiempo. Dice el 22. Y si aquellos días no fueran acortados, tenemos una esperanza todavía mejor. Porque sabemos que los días, en los 1260 días de la persecución, en lo que es el papado, la Inquisición, también Dios se manifestó con esto. Y no, aunque terminó en el año 1798, cuando el Papa Pío VI fue preso y llevado a Francia por el ejército del emperador Constantino, Napoleón. Era el emperador de Napoleón, no me acuerdo cómo se llamaba ahora. General Berthier fue llevado entonces preso ahí, y fue en el año 1798. Pero mucho antes que eso, ya a partir de los años 1500, 1700 y algo, también la persecución paró. Y hubo también un respiro. Y aquí nos dice que en el tiempo del fin habrá también un respiro, porque dice que va a haber también, los días van a ser acortados. Dice entonces, si aquellos días no fueran acortados, nadie será salvo. Es decir, nadie de los que están ahí, ni a uno del pueblo de Dios. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Así que gloria a Dios que esos días van a ser acortados. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el enemigo va a falsificar la segunda venida de Cristo. ¿Ustedes están preparados para eso? ¿Ustedes saben cómo Cristo va a venir? Ya sabemos cómo Cristo va a venir. En la nube de los cielos. En la nube de los cielos dice que todo ojo le verá. Y aún los que lo traspasaron lo van a ver. Es decir, que Dios va a resucitar a aquellos que lo traspasaron para que lo vean venir en gloria. Porque Él le prometió a Caifás, el sumo sacerdote, dice, desde ahora verás al Hijo del Hombre venir en la nube de los cielos y a todos sus ángeles con él. Así que
sabemos que el sumo sacerdote va a estar vivo para que lo vea vencer. Y entonces, dice la palabra de Dios, que va a venir en las nubes de los cielos. Todo ojo le verá. Así que si te dicen, está en el desierto, o te dicen, está en los aposentos, no lo crees. Porque como el relámpago que sale de un extremo del cielo y se muestra hasta el otro extremo, así se va a venir a Dios. Cuando vemos un relámpago que sale de un lado a otro, completamente lo vemos todo que estemos afuera, ¿no? Vamos a ver. Así que así mismo será la venida del Hijo del Hombre. No va a ser, y otra cosa bien importante, Jesús no va a tocar la tierra. Jesús no va a venir a nosotros vamos a ir a Él. Quiere decir que si te dicen que está aquí en esta tierra, caminando por la tierra, no lo creas. Aunque esté hablando las palabras que Jesús hablaba cuando estaba aquí, aunque esté haciendo lo que esté haciendo, no lo creas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice, y por eso es que es bien importante creer lo que la palabra de Dios nos dice. Amén. Porque si la palabra de Dios nos dice que Él no va a tocar la tierra, mis hermanos, Jesús no va a tocar la tierra. Jesús cuando venga, vamos a ser reunidos a Él, y así vamos a estar consigo por siempre con el Señor. También otro que nos habla de la tribulación de aquellos días es Daniel capítulo 12. Vamos a llegar allí, Daniel capítulo 12, versículo 1. Está hablando del tiempo de fin. Aquí Daniel, en el capítulo 11, nos habla de lo que es el rey del norte y el rey del sur. El rey del norte es otra exposición del papado. El rey del norte y el rey del sur. Y va a ver todo esto, en medio de todo esto, en el fin del tiempo. Capítulo 12, versículo 1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Quién es Miguel? Jesús. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, es decir, no antes, en aquel tiempo, será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro. Así que podemos estar claros de que va a venir un tiempo de angustia y debemos prepararnos para ese tiempo. No como los demás que creen que antes que venga ese tiempo van a ser raptados al cielo y Dios los va a llevar al cielo y no van a pasar por ese tiempo. Mis hermanos, el pueblo de Dios va a pasar por el tiempo de angustia, pero no va a pasar solo, va a pasar con Cristo. Con Cristo por el tiempo de angustia, porque Miguel se va a levantar. Y Miguel lo va a defender, Cristo Jesús. Así que podemos estar claros de eso. Bien, ya conociendo esto, vamos a ver la falsificación de la segunda venida. ¿Por qué? Porque el enemigo va a falsificar la segunda venida de Jesús para poder engañar, si es posible, aún a los escogidos. Si leemos en Mateo 24, 23, dice: entonces algunos dijeron: mirad, aquí está el Cristo, mirad, ahí está, no lo creáis. No debemos creerlo. Hacia el final de la tribulación, Satanás falsificará la segunda venida de Jesús, haciéndose pasar por Cristo. Dice, se va a hacer pasar por Cristo. La palabra entonces indica que la falsificación de la segunda venida va a ocurrir después del cierre de la puerta de la gracia hacia el final de la tribulación. Es decir, cuando esa palabra entonces nos está diciendo que después de esto va a venir aquello. En este caso está hablando de lo que es el cierre de la puerta de la gracia. Pero ¿por qué Satanás falsificará la segunda venida de Cristo? Para engañar a muchos. Para engañar a muchos. Pero fíjense, según la secuencia que leemos aquí, estamos viendo de que se cierra la puerta de la gracia y sin embargo Satanás va a pacificar la segunda venida de Cristo aún en ese momento. ¿Por qué? Mucha gente piensa de que va a ser pacificarlo antes de que se cierre la puerta de la gracia. Porque si se cierra la puerta de la gracia y él a quien tiene que engañar, ya no va a engañar a nadie. Pero según la secuencia que estamos viendo, va a falsificar la segunda venida después del cierre de la gracia. Para con los escogidos hacerlo temblar más, tambalear más. Porque los escogidos están orando.
porque Jesús venga y lo libre. Si tiene alguna duda, me levanta la mano y me lo dicen. Estamos en una clase más bien que una predicación. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, Satanás, aunque él sabe que está perdido, él no va a entregarse así como así. Y para que se den cuenta de esto, ¿qué va a pasar cuando Jesús venga por tercera vez, que hayan resucitado todos los impíos? Dice que Satanás va a unir a todos para atacar la santa ciudad. Satanás no ha leído por casualidad Apocalipsis 20, donde habla que él no va a poder prevalecer. ¿Cómo él entonces va a atacar la santa ciudad? ¿Por qué? Porque Satanás es Satanás. Él todavía piensa de que él puede contrariar lo que dice la palabra de Dios. Así que por eso es que él va a falsificar la segunda venida de Cristo ya después del cierre de la gracia. De tal vez la analogía de lo que Satanás hizo cuando va a ser cuando Cristo venga por tercera vez, nos ayuda a entender cómo es que podemos entender que Satanás va a falsificar la segunda venida de Jesús. Dice en Mateo 24, 26, dice que habrá falsos cristos y falsos profetas. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañará, si fuera posible, aún a los escogidos. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto. Así, aquí voy a ponerle algo. Aquí en el español no aparece el artículo definido, pero en el idioma griego aparece el artículo definido masculino él. Y dice, mirad, él está en el desierto, haciéndose referencia, me piden, a Jesús. Desierto, no salgáis, o mirad, él está en los aposentos, no lo creáis. Es decir, es como que Jesús ha aparecido. Y ese artículo definido, en español desgraciadamente no lo pone, no sé por qué, pero en lo que es en griego está, nos ayuda a entender de que está hablando de Jesús, no de un profeta diferente, sino de Jesús precisamente. Dice, el versículo 24 habla en términos genéricos, pero comenzando en el versículo 25 se habla de un individuo, es decir, de uno. Aun cuando la traducción al español no lo refleja, aparece el pronombre personal masculino él. Está hablando de quién, de Jesús. ¿Cómo podrán los escogidos distinguir lo genuino de lo falso? ¿Cómo podemos los escogidos distinguir lo genuino de lo falso? La Biblia enseña claramente que en la segunda venida de Jesús, los pies de Jesús no tocarán la tierra. Y vamos a leerlo. Segunda de Tesalonicenses 2:1. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 1. Tesalonicenses 2:1. Dice la palabra de Dios. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión a Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, en ese contorno. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, y ahora nos dice, no vendrá hasta sin que antes venga la apostasía. Aquí está hablando de la apostasía completamente. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahí está claro. Y se manifieste la apostasía, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Fíjate, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios
como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y hay solamente un poder que ha hecho esto en la tierra. Y se llama el papá. Se sienta en el templo de Dios, que es la iglesia, haciéndose pasar por Dios, y hace que todos le besen su anillito como si fuera Dios. Así que no hay más nadie que hacer eso. Así que si vemos el versículo 1, dice aquí: pero en respecto a la venida del Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, es decir, Él no va a estar con nosotros, sino nosotros con Él. Nos dice que seremos reunidos a Él en la segunda venida. Y en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17, ahí nos dice la palabra de Dios, 1 Tesalonicenses 4, ahí nos dice más claro todavía, 13 al 17. Tampoco creemos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Como que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel, es decir, con la voz del jefe de los ángeles, eso es lo que significa la palabra arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así que nos está diciendo claramente que si está por aquí caminando, no es el Señor, aunque esté hablando como Jesús. Por eso es que el engaño va a ser tan irreceptible, porque no esperamos que el diablo, tenemos en nuestro pensamiento la voz del enemigo de infratumba, a veces por producto de las películas, producto de todo lo que han hecho, reflejando las cosas malas, ¿entiendes? Tenemos con esa voz que es una voz de terror. Pero ¿qué pasaría si el enemigo te venga con una voz dulce? Y te venga completamente con otra forma que no es la que tú esperas. ¿Qué pasaría? ¿Cómo nos movería a nosotros y nos podría pensar, sí, Señor, nos podría dudar, ¿serás tú o no serás tú? Porque dice que va a ser hasta los milagros que Jesús hacía. Por eso es que no podemos guiarnos por los milagros, no podemos guiarnos por nuestra vista, ni por nuestro oído. Tenemos que guiarnos únicamente por un así, dice Jehová. No hay otra cosa. ¿Por qué? Porque el enemigo va a hacer una obra de engaño y nos va a engañar si es posible. Que hará a descender fuego del cielo. Imagínense, mucha gente hoy en día van a los centros espiritistas y van a tantas cosas. ¿Por qué? Porque ven algo, aparentemente, o le hacen el bien. Entonces, creen en eso. Imagínate si ven descender fuego del cielo en ese momento ahí por el enemigo. ¿Qué van a decir? No es Dios. Es Dios. Y muchos, sí, María, va a decir. Por eso la palabra tiene que ser leída todos los días. Hay que orar todos los días. Todos los días. Porque el enemigo no nos puede tentar. Exactamente. Mientras estamos en conexión con Dios. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos todos los días, mis hermanos, estamos completamente a la merced de lo que Él puede hacer por nosotros. Porque todos los días nos están bombardeando. Todos los días. El enemigo nos está bombardeando con diferentes tipos de información. Muchas son distractores para poder distraer nuestra atención de lo que verdaderamente debemos estar haciendo. Y así es, mi hermano. Tenemos que estar conectados todo el tiempo. Todo el tiempo. Con la fuente de la vida que es Jesucristo. Todo el tiempo. Aquí dice claramente que los fieles serán arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire.
San Mateo 24:30 nos informa que Jesús enviará a sus ángeles a los 4 ángulos de la tierra para recoger a sus escogidos. Así que fíjate, Jesús va a mandar a sus ángeles, son los que van a recoger a sus escogidos. San Mateo 24:30. Si lo leemos. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo, con grande poder y gloria. Amén. Dice, nos informa que Jesús enviará a sus ángeles a los 4 ángulos de la tierra para recoger a sus escogidos. En San Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, nos dice que Jesús prometió llevar a los escogidos al cielo. No se tuvo en vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Eso es lo que dice San Juan 14, 1 al 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que ahí podemos ver cómo Jesús nos va a coger a Él para llevarnos a la casa de su Padre. Hoy en día muchos creen que no, que unos van a vivir en el cielo, que son los celestiales, y otros van a vivir en la tierra, que son los que van a vivir en la tierra. Y esa gente están preparando para el engaño de Satanás, completamente. ¿Por qué? Porque cuando venga Satanás vestido de Jesús, caminando sobre la tierra, ellos lo van a aceptar como Jesús. Porque están preparados para eso. Porque según ellos, los redimidos no van a vivir en el cielo, van a vivir en la tierra. Y yo les digo que nosotros no vamos a vivir en el cielo, vamos a vivir en la tierra. Pero vamos a pasar 1000 años con Jesús en el cielo. Amén. Y después que vayan a los niños, vamos a vivir en esta tierra y entonces aquí vamos a vivir. Pero primeramente vamos a ir con Él a la casa de su Padre. Lo dice la palabra de Dios. Dice San Mateo 24:25. Ya os lo he dicho antes. Mi hermano, guerra avisada no mata soldados. Así que, si el mismo Jesús lo dice, ya se los dije antes. Para que vean que palabras de Jesús, San Mateo 24, capítulo 25, versículo 25. Dice la palabra de Dios. Y es un versículo bien cortito. Ya os lo he dicho antes. Quiere decir que Jesús ya nos lo advirtió. Nosotros tenemos que estar preparados para poder ya estar advertidos. Ya está advertido completamente. Por estas palabras vemos que el propósito del capítulo 24 es prevenir a los fieles de Dios en cuanto a los engaños de Satanás. Claramente, es para que los fieles de Dios no sean engañados. Y ya como se lo he dicho antes, San Mateo 24 no fue dado para la gente, para los mundanos. Fue dado para los discípulos de Dios, para que no seamos engañados. Dice la mensajera del Señor hablando sobre esto, un versículo un poco largo, pero lo voy a leer. Se encuentra en el conflicto de los 5 páginas 624 a 626. Dice la mensajera del Señor: el acto capital. Dale un besito ahí. Dice, el acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se hará pasar por Cristo. Hace mucho que la Iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como resultado de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador aparentará, es decir, se hará un disfraz, como al comienzo. Acuérdate que el enemigo es especialista en disfraces. Se hará un disfraz que Cristo ha venido. En diferentes partes de la tierra, en contraste con lo que dice la palabra de Dios, que dice que todo ojo le verá, Satanás se manifestará
a los hombres como un ser majestuoso, de un brillo deslumbrador. Déjame decirte, yo una vez decía, a mí no me importa cómo venga Jesús, a mí lo que me importa es que venga. Esa persona que piensa así va a ser engañado, porque tú no sabes cómo viene. Usted va a ser engañado y va a aceptar el Cristo que no es. Así que tenemos que estar bien claro, saber cómo Jesús viene, para que no seamos engañados. Dice, con un brillo deslumbrador, con un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en Apocalipsis. Es decir, parecido a la descripción de Jesús. Da San Juan en Apocalipsis, apelando ¿qué? A los ojos. Apocalipsis 1, 13 al 15. Vamos a ver Apocalipsis 1, 13 al 15. Para que vean lo que dice Apocalipsis 1, 13 al 15. ¿Cuál es la descripción de Jesús aquí? Son unos cuantos versículos, no quisiera leerlo todo, pero bueno. Dice que Jesús viene. Fíjate, desde aquí se lo dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Pero aquí dice la descripción de Jesús, que da del 1 al 15. Es bastante tiempo, pero no. Se lo dejo de tarea en la casa. Ahí nos dice que Jesús viene con un brillo deslumbrador, viene como bronce bruñido, viene como Rey de Reyes y Señor de Señores, vienen unas cuantas cosas ahí. Viene toda la descripción de Jesús, como va a abrir. Entonces, dice que la gloria que le rodee superará cuantos hayan visto los ojos. Es decir, apelando nuevamente a los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. Cristo venido, Cristo venido. Es decir, los oídos, ahí estamos oyendo lo que está apelando todo. Es decir, el testimonio de los demás. Por eso que no podemos guiarnos por el testimonio de los demás. Debemos guiarnos por un así de Jehová. El pueblo se postrará en adoración ante él. Mientras levanta sus manos, mientras que ese ser se levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Imagínense que igualito como Jesús bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz es suave y acompasada. Por eso es que no tenemos que quitarnos esa voz que a veces tenemos ultratumba del enemigo. La voz del enemigo puede ser suave y acompasada, apelando a tu oído, aunque llena de melodía. El Satanás puede hablar bonito. Claro, si es un ángel de luz. En tono amable y compasivo, anuncia algunas de las verdades celestiales. Es decir, va a citar la Biblia. Y llena de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura las dolencias del pueblo. Hace milagros. Y luego, en su fementido carácter de Cristo, asegurará haber cambiado el día de reposo del sábado al domingo. ¿Qué vamos a hacer cuando pase eso? ¿A cuánto va a tambalear? A los que no estén bien cimentados lo va a tambalear completamente. Y manda a todos que santifiquen el día bendecido por él. Declarará que aquellos que persisten en santificar el séptimo día blasfeman su nombre porque se niegan a oír a sus ángeles, que les fueron enviados con la luz de la verdad. Esto es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. Imagínense si hoy en día muchos
no tienen que decirle que así, y estamos transgrediendo las cosas que Dios nos dice. Imagínate tú cuando ya venga Cristo y diga que eso es así. Aparentemente. Dice aquí, pero el pueblo de Dios no será extraviado. El pueblo de Dios quiere decir el remanente. No todo lo que se dice pueblo de Dios. Las enseñanzas del falso Cristo no están de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Su bendición va dirigida a los que adoran a la bestia y a su imagen. Precisamente aquellos sobre quienes dice la Biblia que la ira de Dios será derramada sin mezcla de misericordia. Así que, mis hermanos, por eso es que yo les digo, yo oí una predicación hace un tiempo, donde dice que aunque aquí dice que es verde, pero viene Dios y te dice que es rojo, tú tienes que creer a Dios. Déjame decirle que no, prima. Dios no va a hablar con otra cosa que no sea la palabra de Dios. Esta es su palabra. Si aquí dice que es verde, y viene un ángel, o viene el que sea, diciéndote que es rojo, usted diga que es verde porque Jehová lo dijo. Amén. Y usted no lo saque de ahí, porque si usted lo saca de ahí, va a ser engañado por el enemigo. Va a ser engañado por el enemigo. Además, ahora fíjate otra cosa. Además, no se le permitirá a Satanás falsificar la manera en que vendrá Jesús. Es decir, él no va a poder falsificar la venida como va a venir Jesús. En las nubes de los cielos, y va a venir con todos sus ángeles. Él no va a poder falsificar esa venida. Dice que se revela claramente en las Escrituras. El Salvador previno a su pueblo contra este engaño y predijo claramente cómo será su segundo venimiento. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales y grandes prodigios, de tal manera que engañará si es posible aún a los escogidos. Así que, si os dijeren, he aquí en el desierto está, no salgáis, he aquí en las cámaras, no creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. No se puede remediar o copiar semejante aparición. Todos la conocerán y el mundo entero la presenciará. No me digan cómo lo va a hacer, porque eso solamente Dios lo va a hacer. No, porque mucha gente dice, bueno, ¿cómo lo va a hacer? Porque si ahora yo veo por esta parte de la tierra, yo veo, por ejemplo, el sol y aquella parte es oscura, entonces, ¿cómo es que yo voy a verlo aquí y por allá también lo voy a ver? Dios puede hacer lo que puede hacer. Así que es algo que Dios va a hacer. No es algo que pueda ser explicado científicamente, porque la venida de Jesús no puede ser explicada científicamente. Es un milagro de Dios. Así que, por tanto y demás, yo lo creo. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. Amén. No sé qué dice. Y como dijo una viejecita, le dijeron, pero ¿cómo tú vas a creer? Son fábulas que dice la Biblia. ¿Cómo tú vas a creer que una ballena se tragó Jonás? Y la viejecita, no. Si dijera al revés que la Jonás se tragó la ballena, también lo creo. Así que, mis hermanos, eso es lo que tenemos que hacer. Amén. Como un niño, creer lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y no empezar a especular. ¿Por qué? Porque dice, científicamente esto no se puede cumplir. Si lo dice la palabra de Dios, puedes creer. El pueblo de Dios podrá detectar la falsificación del engaño de dos maneras. Primeramente, Satanás no podrá falsificar la forma en que vendrá Jesús. No podrá falsificar la segunda venida de Jesús. Así que no podrá venir así, como lo debemos esperar. Debemos esperarlo. Si estamos vivos, debemos esperar ver a Jesús venir en gloria con todos sus santos ángeles, montados en caballos blancos. ¿Me entiendes? Imagínate tú qué clase de estruendo. Dice que el cielo se recogerá como un pergamino. Óigame. Por eso que eso es algo que es más allá del pensamiento del ser humano. Por eso tenemos que ver como dice la palabra de Dios. Así que podemos ver, y dice que va a ser igualito que en el tiempo de Elías. El tiempo de Elías cuando Elías oró. ¿Se acuerdan cuando Elías oró?
para que viniera, para que después que se enfrentó a los profetas de Baal y después que él hizo sacrificio por Dios, que descendió fuego del cielo y él estuvo en el monte ahí, el monte de Carmelo, ahí con todo eso. La cuestión es que dice que Elías oró para que lloviera. Y le dijo a su criado, que en este caso era Eliseo, ve que hay en el cielo. Dice, veo una nubecita, como el tamaño de la palma de una mano. Y dice Elías, ahí está. Ahí está. Y así mismo se va a ver la nubecita, como el tamaño de la palma de una mano del cielo. Y esa nube va a ponerse grande, 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 a tal punto que vamos a verlo. Esa va a ser la venida del Hijo de Dios. Así que te lo dicen que Jesús está en el desierto, o que está allá con la Iglesia Católica hablando con el Papa, no lo crean, porque es mentira. La segunda señal. Las enseñanzas del falso Cristo no van a estar de acuerdo con la palabra de Dios. Su bendición viene precisamente para aquellos que están para aquellos que dicen lo que dice la palabra de Dios, que los juicios de Dios van a ser derramados sin mezcla de misericordia. Así que, tan claro como eso. Por eso que tenemos que estudiar qué es lo que dice la palabra de Dios para poder estar preparados para lo que viene. Si no, no vamos a estar preparados. Y aquí nos da una analogía. Nos dice Jesús en San Mateo 24, 28. Nos dice, nos habla de las águilas nuevamente. San Mateo 24, 28. Nos dice. San Mateo 24, versículo 28. Dice la palabra de Dios. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Es decir, fíjate, mi hermano, cuando usted vea esa aparición, va a ser todo, completamente. Todos vamos a reunir alrededor de eso. Los que estén vivos. Y también, los que estén muertos, los muertos en Cristo, cuando vea que Cristo esté viniendo, va a resucitar a los muertos en Cristo. Y va también a resucitar a aquellos que lo traspasaron, para que lo vean venir en gloria. Amén. Por eso es que dice que unos serán para la vida eterna y unos serán para vergüenza y confusión perpetua. ¿Por qué? Porque los muertos en Cristo van a ser para la vida eterna. Pero los que van a ser resucitados en ese momento para verlo venir en gloria, los que lo traspasaron, y todos los enemigos más encarnizados del Evangelio, van a resucitar para verlo venir en gloria, para volverse a morir. Completamente. Porque Jesús lo dice. La segunda venida del Señor y las señales en los cielos. Ahora, aquí en las señales de los cielos también vamos a ver una clara evidencia de la venida de Jesús. ¿Saben que han habido dos señales del cielo fuertes, grandemente? Una fue el terremoto de Lisboa en el año 1755, 1 de noviembre. Ese fue el terremoto de Lisboa, un terremoto que sacudió la tierra. Yo diría que si pudiéramos medirlo, estaba mucho más arriba de la escala de Muelle, de la escala de Richter. Ese fue un terremoto que sacudió la tierra grandemente. También está el día oscuro que el sol se oscureció y la luna dice que se vio toda en el cielo como sangre, el 19 de mayo de 1780. Se vio un día oscuro y dice que por la mañana cuando se levantó el sol, como nomás se levanta, pero a eso de las 9 de la mañana, el sol hizo así, se oscureció, no había un eclipse solar, no había nubes, se oscureció el sol y ese día no se vio más nada. Y esa misma noche apareció la luna como sangre en el cielo. Eso fue una señal que se vio claramente en el cielo. Y también dice que el 13 de noviembre del año 1833 hubo una caída de estrellas espectacular en lo que es Nueva Inglaterra, en lo que es parte de los Estados Unidos. Dice que se vio caída de estrellas completamente. Esas señales en el sol, que precisamente la luna de las estrellas, que habla precisamente el quinto sello,
El quinto sello habla de esas señales. Si vamos a Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 y 13. Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 y 13. Dice así: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Ok, tú sabes que a mí me llama la atención, si leemos el libro El conflicto de los siglos, la mensajera del Señor habla de esas señales en la página 309 a la 332. Habla de esas señales, de lo que es esas señales que hubo. Y sin embargo, y cita Apocalipsis capítulo 6, versículos 2 y 3. Habla de eso. Pero me llama la atención grandemente que no fue hasta la página 632 que la mensajera del Señor habla de los versículos 14 y 15 de ese mismo capítulo. Quiere decir que ella vio que de esas señales a lo que va a pasar después iba a haber un tramo de tiempo bastante largo. Por eso que no debemos confundir, porque mucha gente nos dice, bueno, esas señales pasaron hace más de 200 años. ¿Cómo pueden ser señales del pronto venida de Jesús? Porque pasaron hace más de 200 años. Y no se dan cuenta que en el tiempo de la historia humana, 200 años, entre 6.000 años, ¿cuánto es? Es muy poco el tiempo. Es decir, en 6.000 años de historia humana, 200 años viene siendo el tiempo de fin. Claramente. Está ya casi ahí. Y esas señales en el sol, la luna, las estrellas fueron para llamar la atención para el mundo, para que el mundo pudiera ver lo que venía, que era el juicio de Dios. Todos fueron señales para eso. Pero esas señales se van a volver a repetir nuevamente al final del tiempo. Porque el versículo 14 y al 15 dice el versículo 12 y 15 de la misma. Dice que y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Es decir, hubo un gran terremoto. Para moverse de su lugar, y eso hubo un terremoto grande. Y los reyes de la tierra, y los grandes, ricos, los capitanes y los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas y en los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá permanecer en pie? Esa señal, va a venir un terremoto y van a haber nuevas señales. ¿Por qué? Porque las señales que están hablando aquí no son las mismas señales que dice San Mateo 24. Y para eso vamos a leer San Mateo 24, 29 al 31. Dice aquí: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. ¿Hay algo diferente entre eso y las señales que vimos en Apocalipsis? ¿O es la misma señal? El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. ¿Qué dice acá en Apocalipsis? Y la luna se convertirá en sangre. No son las mismas señales. Y las estrellas caerán o serán removidas de sus lugares. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Es decir, serán movidos las potencias de los cielos. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esas son las señales. Fíjate,
si estudiamos con cuidado las señales de San Mateo 24, la que está hablando de que van a ser la señal de su venida como tal, y estudiamos las señales del quinto sello, nos damos cuenta que no son las mismas. Porque aquí dice el quinto sello, y algo que podemos estar claros, que pasó así como se dice, pasó así y también con el orden que dice aquí. Así que si leemos Apocalipsis capítulo 6, vamos a leer nuevamente, versículos 12 y 13, dice: miré cuando vio el sexto sello, y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Ahora, si leemos aquí la palabra de Dios en San Mateo 24, no dice que la luna se convirtió toda en sangre. Dice aquí, después tuvo una gran tribulación en aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo. Y aquí dice que las caerán, aquí en Apocalipsis capítulo 6, versículo 13, dice: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Aquí nos especifica: cayeron sobre la tierra, se vieron las tierras. Aquí nos dice en San Mateo 24 que las estrellas no van a caer del cielo sobre la tierra, van a ser removidas, porque la palabra griega que se usa ahí es remover o como mover las estrellas de su lugar. Recordemos que el papado tiene dos etapas, mis hermanos. El papado tiene dos etapas. La primera etapa fue los 1260 días de persecución, que son 1260 años, desde el año 538, y algo cuando tú vas a la historia es exacto. Tú sabes que en el año 538, el 11 de febrero del año 538, entró el general Belisario de las tropas de lo que es los romanos, y acabó con el último rey que estaba asentado en Roma. Que se sabe que hubieron tres cuernos que fueron arrancados de raíz: los euros, los vándalos y los ostrogodos. Los ostrogodos se quedaban asentados en Roma. Y el 11 de febrero del año 1538 entró el general Belisario a Roma y sacó al último rey de los ostrogodos y acabó con el Roma completamente. Y precisamente el 11 de febrero del año 1798 entró el general Berthier con las tropas de Napoleón a la Capilla Sixtina y sacó al Papa el mismo día que había sido Salvador. El mismo día. Cuando tú estudias la historia, eso te da vida para ver, confirmar de que las cosas de Dios son así como se dice. Clarito. Entonces, fíjense cómo es. Ahí fue lo que es del año 538 al año 1798 se cumplen los 1260 años, porque profecía días equivalen a años. Exactamente. Se cumple el rey. Dice, por eso la tribulación también va a tener dos etapas. Así que la primera etapa fue del año 1538 al año 1798. La segunda etapa va a ser cuando el papado nuevamente tome su poder. ¿Por qué? Porque, y ahí lo podemos ver en el quinto sello, en las armas debajo del altar. Grandemente, ahí podemos ver que hay dos etapas. Y lo vamos a leer en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Cuando vio el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Fíjate, por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Es todo lo que el papado hizo con los santos. Dice, y clamaba a gran voz diciendo. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, toda injusticia que se hace en este mundo está clamando a Dios por justicia. Toda injusticia. Así como la sangre de Abel clamó, cuando, no sé si ustedes han leído esa parte, cuando dice que cuando
Cuando Caín mató a Abel, dice que vino Dios delante de Caín, le dijo, ¿qué has hecho? Dice, le preguntó primeramente, ¿dónde está tu hermano Abel? Si no sé, yo soy guarda de mi hermano. Y le dijo Jehová, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Es decir, la injusticia que se hizo está clamando a mí de la tierra. Asimismo, la injusticia que se hizo con todos estos justos que dieron su vida, como Juan Jos, que fue cogido de allí, lo metieron en un calabozo sin derecho ni a fianza, ni sin derecho a poder justificarse ni nada. Lo único que te podía hacer era retractarse. Y como él dijo, no me retracto porque lo que yo había estudiado es la palabra de Dios, ¿cómo voy a retractar? Y fue quemado en una hoguera. Así que la vida de Juan Jos clamaba a Dios desde la tierra, así como tantos que se dice que más de 5 millones de cristianos murieron en todo el tiempo que duró el predominio papal. Así que puede imaginarse. Dice, y clamaba a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que murieron en la tierra? En los que moran en la tierra, es decir, lo mataron. Y se les dieron vestiduras blancas. Aquí fíjate, la palabra de Dios, en esta traducción, no canta, dice, y se le dieron. Es decir, como que se le dieron en grupo. Pero tú vas al original, dice, y se le dio a cada uno de ellos. Es individual, porque la justicia de Dios se da individualmente. Se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía. Fíjate, estas personas estaban muertas, se les dijo, descansen todavía, es decir, sigan muertos por un poco de tiempo, hasta que se complete el número de sus consiervos y de sus hermanos, que también había de ser muertos como ellos. Así que hay unos muertos que murieron en ese momento, pero también van a haber unos muertos que van a morir en el tiempo cuando la bestia, su herida mortal, sea sanada y tome otra vez donde lo dio. Mi hermano, cuando una persona muere, y es resucitada, no hay tiempo. El tiempo no existe. Quiere decir que una persona puede haber muerto el mismo Adán. Murió, vamos a decir que murió hace más de 6.000 años. Okay. Cuando Adán sea resucitado, ¿qué tiempo, espacio hubo en ese medio tiempo? Para nosotros, aquí estamos vivos, sabemos que hubo tremendo espacio, pero para él no hay nada, es como un abrir y cerrar de ojos. O por ejemplo, cuando nosotros dormimos una noche y nos despertamos otro día, los que pueden dormir, ¿no? Porque hay gente que pasa la vida en el verano. Pero los que pueden dormir, saben que durmieron por un reloj que tienen ahí, que ven la hora. Pero no saben el tiempo que tuvieron dormir. Así mismo se llama la persona que muere. Y en el caso de esta bestia que recibe una herida mortal, ¿me entiendes? En el año 1798, cuando esta bestia resucite, va a dejar las cosas donde mismo las cosas. Va a coger las cosas donde mismo las dejó. Porque va a ser así. ¿Ahí? Aquí nos dice que el cumplimiento parcial se vio en el año 1755 de estas señales, en el año 1780 y 1833. Estas señales demostraron que la primera etapa de tribulación estaba llegando a su fin y que el juicio estaba por comenzar. Eso es lo que esas señales llamaron la atención. Ahora fíjense que estas señales de Apocalipsis 14, Apocalipsis 6, versículos 12 y 13, son las mismas de Joel capítulo 2, versículo 31. Joel, vamos a leer Joel, es uno de los profetas menores del Antiguo Testamento. Joel, Amós, Abdías. Así que Joel es el primero, después está Amós, Abdías,
Cerca de Daniel. Joel 2, capítulo 31. Fíjate esta señal que está. Dice la palabra de Dios. El sol va a leer los de 30. Y daré prodigio en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columna de fuego. El 31. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Fíjate que aquí lo dice claro. Antes de que venga el día grande, no en el día. ¿Me entiendes? Ahí lo dice. Así que esta señal es la misma de Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 y 13. Es la misma. Allá se convirtió en sangre y aquí también dice que se convertirá en sangre. Pero la de Mateo no es igual. En Mateo no es igual a la misma señal. Ahora, si leemos Joel capítulo 2, versículos 10 y 11, para que veamos otra señal. Joel 2, versículos 10 y 11 dice: delante de él, es decir, de Jesús, de Jehová, temblará la tierra. Es decir, cuando Jesús venga, va a temblar la tierra. Se estremecerán los cielos, todo. ¿Por qué? Porque los cielos van a ser recogidos como un pergamino. El sol y la luna se oscurecerán. ¿Hay una diferencia ahí a la señal anterior? El sol y la luna se oscurecerán. Y las estrellas retraerán su resplandor. Ahí las estrellas van a ser movidas. Es decir, por eso, mis hermanos, por eso que cuando venga Cristo, los 1000 años van a estar en tinieblas completamente. Van a estar en tinieblas. ¿Por qué? Porque el sol, la luna y las estrellas, lo que Dios puso para poder gobernar lo que es el día y la noche, y las estaciones y todo, van a ser removidos de sus lugares. Es tremendo lo que va a pasar. Van a ser removidos lugares y la tierra va a estar completamente en tinieblas. Los 1000 años van a estar en tinieblas. Ahora después, cuando dice la Biblia, cuando tú lees la Biblia, dice que Dios va a hacer un nuevo cielo y nueva tierra, en los cuales no va a haber demonios. ¿Qué va a hacer Dios con estos astros? Lo mismo que hizo con los astros al principio. Los va a poner nuevamente en el lugar que beneficien al planeta. Así como hizo en el cuarto día. Dios lo puso en el lugar que beneficiara al planeta. Lo mismo va a hacer. Dios no tiene que crear un nuevo cielo, un nuevo sol, una nueva luna ni las estrellas. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es ponerlo en el lugar que beneficie al planeta. Así que podemos ver que esta señal de Joel completamente nos habla, esta segunda señal nos habla de que ya es la venida de Jesús. Joel capítulo 3, versículo 15 al 16 también nos dice la misma señal. Joel capítulo 3, versículo 15 al 16. Joel no tiene 15 y 16. Tiene que ser otra versión. Y el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Ahí está. Así que, mis hermanos, estas son señales que van a venir completamente antes que venga. No van a ser las mismas señales que se dieron ya en años pasados. Van a ser nuevas señales. Va a ser la segunda vez que se va a ver señales en el mundo, completamente. También está en Isaías capítulo 13, versículo 10. Isaías capítulo 13, versículo 10. Ese 10 dice: por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros, 13:10, no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Es decir, va a estar completamente en tinieblas. Completamente. Déjame ver el tiempo que tengo, porque no.
tiempo me queda? Ya son las 12:15. 12:15. Sí, 12:12. Pero vamos a estar hasta las 12:30 para poder completarlo en la y media. Aunque no voy a terminar lo que dice aquí. No, mi hermano, lo que quiero decirle con esto es que van a ver señales nuevas. No van a ser las mismas señales. No van a ser las mismas señales. Aquellas señales del pasado nos estaban diciendo que estaba terminando el tiempo de angustia de ese momento y estaba empezando el juicio. Es para llamar la atención, al juicio de Dios. Y las últimas señales van a ser completamente para llamar la atención a la venida de Cristo. Para que podamos ver ya que la venida de Cristo está ahí. Para que los redimidos ya se den cuenta de que está ahí, a las puertas. Aquí hay algo que dice la mensajera del Señor que quisiera leerles. En la Review of Herald, diciembre 21 del año 1897, dice la mensajera del Señor: cuando el desafío hacia la ley de Dios sea casi universal, cuando su pueblo sea duramente afligido por sus semejantes, Dios intervendrá. Entonces se oirá la voz de los mártires que yacen en los sepulcros y que se presentan bajo el simbolismo de las almas que vio Juan, que habían sido muertos por aferrarse a la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. En ese tiempo ascenderá la oración de cada verdadero hijo de Dios. Es tiempo de obrar, pues han invalidado tu ley. Las oraciones fervientes de su pueblo serán respondidas, pues a Dios le agrada que su pueblo le busque de todo corazón y que dependa sobre él como su libertador. Dios será buscado para que haga estas cosas en favor de su pueblo y se levantará para proteger y vengar. No vengará Dios a sus escogidos que claman a él día y noche. Mi hermano, sabe que hay una parábola. Yo voy a terminar con esto. Hay una parábola que se llama la parábola del juez injusto, que yo le hubiera puesto la parábola de la viuda persistente en la Biblia. Dice que esa parábola dice que habla de un juez injusto que ni respetaba a Dios ni respetaba a ningún hombre. Entonces dice que cuando esta viuda dice que se le presentaba a Dios, se presentaba al juez constantemente y le decías: hazme justicia sobre mi adversario. Es decir, que ella iba a Dios y yo digo que iba a Dios porque aquí en la parábola que la leemos y dice que había un juez que no temía a Dios. Dios no teme a Dios, ni respeta a hombre. Entonces, porque por eso es para la palabra que dijo Jesús. Entonces dice que esta viuda venía a él constantemente para que le hiciera justicia. Y entonces dice que el juez la ignoró por un tiempo. La ignoró por un tiempo. Pero siguiendo viniendo la viuda constantemente a él, dice que el juez dijo para sí: aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre, pero como esta viuda me es persistente, es decir, me está ahí como una gotera constantemente, le voy a hacer justicia, no vaya a ser que me agote la paciencia. ¿Entiendes? Y entonces dice que le hizo justicia. Estaba buscando aquí, porque yo tengo apuntado aquí lo que es la parábola. Lucas 18. Para poder leer la parábola como tal. Lucas 18, 1 al 8.
Dice así: también el Señor Jesús refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Es decir, de lo que el adversario, de mi adversario. Como todos nosotros, tenemos un gran adversario, que es el enemigo. Dios, tenemos que pedirle a Dios que nos haga justicia. Y él no quiso por algún tiempo, es decir, hubo una demora. Sí. Hubo una demora. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, ahora esto está diciendo Jesús: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto le hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esto lo que les quiero decir es esto, mis hermanos. Van a venir tiempos difíciles. Por eso es que no podemos dejar de cansarnos de orar. Debemos orar sin cesar, aunque no tenga respuesta de oración. Porque aquí la viuda no tuvo respuesta al instante. Ese es el problema de nosotros, somos muy desesperados. Queremos que cuando pedimos algo se nos dé al instante. No tenemos paciencia para esperar el tiempo de Dios. Por eso, mi hermano, esto que nos dice a nosotros, que van a venir tiempos difíciles. No terminé lo que falta ahí, faltan muchas cosas, pero bueno, lo que a grandes rasgos quiero decirle es que van a venir tiempos difíciles, van a venir señales, van a venir estas señales también del enemigo, que tenemos que estar preparados para poder, por la palabra de Dios, poder estar firmes para no dejarnos engañar. Porque ¿qué vale haber estado tanto tiempo en la iglesia y dejarnos engañar? Como por ejemplo, muchas personas de tanto nadar, morirse en la orilla. Oiga, eso es algo duro. ¿Cuántos se van a morir en la misma orilla? Ya lo que queda no es nada. Sin embargo, si seguimos nadando, sigan nadando porque la tierra está ahí. Está ahí. Amén. Así que Dios me los bendiga esta mañana. Amén. Que podamos, siempre lo digo, hacer de la palabra de Dios nuestro día a día. Lo dijimos, nuestro día a día. Nuestra comida, mi hermano, a ver, todos los días queremos comer, ¿no? Todos los días comemos y a veces comemos hasta más de la cuenta. Pero comamos la palabra de Dios, porque si no no vamos a tener ninguna vitamina espiritual. Vamos a ser endebles espiritual, pues como venga un vientecito, ahí nos vamos a comer. Así que estudiemos la palabra de Dios para que nadie, nada nos pueda mover de esta salvación tan grande. Amén. Es mi deseo de oración. Amén.